¿Está bien? Un periodo en el cual se van a realizar muchos hechos históricos importantes. Eh, Justamente vamos a trabajar el periodo desde 1980 hasta el año 2000, ¿ya? Entonces, a ver, veamos por acá. Es el conflicto generado entre el Estado y los grupos armados, ¿está bien? Cuando hablamos del conflicto interno, nos estamos refiriendo al conflicto generado entre el Estado, ¿está bien? Y los grupos armados. Bueno, van a haber dos grupos armados. Estamos hablando de Sendero Luminoso y estamos hablando del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ahora, este proceso se va a generar entre los años 1980 y el año 2000. ¿Está bien? Estamos hablando de ese periodo, 1980 y el año 2000. Bien, 1980, estamos hablando de un periodo en la cual acaba de, por ejemplo, el 79 ya comenzó a regir la nueva constitución, ¿sí? La nueva constitución comenzó a regir justamente el año 79. Acaba de salir Morales Bermúdez. Eh, Estamos en un proceso en el cual está comenzando una nueva constitución en el Perú. Y la constitución del 79 es una constitución que va a reconocer muchos derechos laborales. Una constitución que va a plantear algo muy distinto a lo que era la constitución, la anterior constitución, ¿no? Que estábamos con la constitución de 1933. Bien, comparándola, lógicamente, la constitución del 79 va a defender muchos derechos laborales, va a proponer una estabilidad laboral. Esta asamblea del 7-9 fue elaborada con una asamblea constituyente, no te olvides, la asamblea constituyente, ¿no? De 1977, liderada por Aya Torre, eh, conformada por 100 miembros, ¿no? Bien, entonces eso fue aproximadamente el contexto, ¿no? De 1980. Bien, y va a durar justamente hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000, estamos hablando ya el último gobierno, el último periodo, el segundo gobierno, ¿sí? Que está culminando el segundo gobierno de Fujimori. Se están produciendo en este caso hechos muy importantes como se va a generar la marcha de los cuatro suyos, se va a generar la fuga de Fujimori al extranjero y en este caso simplemente la renuncia a la presidencia por fax de Fujimori. Bien, entonces hasta ese contexto va a durar en este caso este proceso, ¿no? Bien, a ver, seguimos. Entonces ya nos estamos ubicando un poco en el tiempo, Juan. Nos estamos ubicando un poquito en el tiempo. A ver, entonces este proceso generado entre los años 1980 y el año 2000, ¿no? Proceso iniciado con la quema de las ánforas de sufragio en el distrito de Chukchi. Es el primer acto realizado por Sendero Luminoso, ¿no? Sendero, el primer acto que va a realizar es justamente, o va a promover, es la quema de las ánforas en el distrito de Chukchi, ¿ya? Ahí está, ese es el primer acto que va a realizar. En Ayacucho, lógicamente, ¿no? Ya, ahí se va a realizar justamente el primer acto, en Chukchi. Bien, seguimos a ver. Vamos a hablar un poquito acerca de las organizaciones subversivas. Vamos a explicar un poco qué era Sendero Luminoso, ¿no? A ver, veamos por acá. Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Hay algunas personas y algunos periodistas que, bueno, la televisión no está hecha en el Perú para aprender, ¿no? La televisión en el Perú está hecha para generar morbo, para influir en la mente de las personas, no necesariamente de forma positiva, puede ser de forma negativa, pero se aleja mucho a lo que es un instrumento de aprendizaje. Entonces, ver televisión, como decía Marco Aurelio de Negri, en el Perú es, bueno, enfermarse, ¿no? Entonces,
Bien, no sirve para aprender esa herramienta actualmente en el Perú. Entonces, cuando hablamos del Partido Comunista del Perú, hay que explicar que hay muchos partidos comunistas. Ojo, el Partido Comunista se crea el año 1930, 1928, porque Mariátegui, José Carlos Mariátegui, es el que era el fundador del Partido Socialista del Perú en 1928. Y 2 años después, 1930, está adquiriendo el nombre de Partido Comunista del Perú. Luego de 1930, aproximadamente hasta 1960, mira, 1960, va a existir un único partido comunista y que luego van a tener una serie de variantes. Es como, por ejemplo, ¿no? Actualmente tenemos, digamos, la derecha, ¿no? Está este Fujimorismo, está esta Acción Popular, está y así, ¿no? Renovación Popular, ¿no? Entonces tenemos así diferentes partidos ideológicamente de una misma ideología. Entonces lo mismo ha pasado, ¿no? No podemos pensar de que es el único partido comunista porque no, es imposible. Habían partidos comunistas que estaban, en este caso, más inclinados a lo que era la vertiente rusa, ¿está bien? A la revolución rusa, lo cual le llamaban moscovitas, y habían partidos comunistas en el Perú que estaban más inclinados a lo que era, en este caso, la revolución china, ¿está bien? Y uno de esos era justamente el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Uno de esos. O sea, eran varios, no era el único. Entonces, cuando hablamos de Partido Comunista, no es sinónimo de Sendero Luminoso. Pues, eso es un error grave, ¿no? Eso es algo que acá en un aula, lógicamente, donde vamos a tomar todo el conocimiento en su totalidad, ¿no? Se tiene que explicar correctamente. ¿Ya? Bien. Entonces, el Partido Comunista de Sendero Luminoso era uno de los varios partidos comunistas que ya habían en el Perú. ¿Está bien? Listo, no era el único. Y en Cuba, a ver, por acá me dijeron, interesante, sí, es un tema muy amplio y es lógicamente, ¿no? Parte de nuestra historia. En el Perú es como, es una parte muy importante en la historia del Perú, ¿no? ¿Está bien? Como le digo, son épocas muy agitadas, son épocas diferentes a las demás, ¿está bien? Se van a generar muchas pérdidas de vidas en el país. Los responsables, ya vamos a ver al final quiénes son los responsables, ¿no? De las pérdidas de las vidas. Bien, a ver, en Cuba también, profesor, en Cuba no entiendo muy bien, en Cuba también habían partidos comunistas, los que estaban, en este caso, que defendían la revolución cubana. Profe, cuando habla de revolución china se habla de Mao, ¿cierto? No, no tanto Mao, porque la revolución china eh, es un proceso, jovencitos, que Mao logra aportar a esa revolución china, pero es una revolución que se iba a dar, ¿no? Es un proceso que no depende de una persona, ¿está bien? Es un proceso que no depende, es como si decimos, por ejemplo, la revolución cubana, bueno, estamos hablando de Fidel Castro. Pero Fidel Castro ha hecho todito él solo. No, la revolución cubana es todo un proceso social, es un proceso económico y político que no depende de una persona, ¿no? O como decimos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se dio por Hitler. No, pues no, estamos hablando de todo un proceso económico, un proceso social, un proceso bélico, ¿no? Que no depende solamente de una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro que esa persona, Mao Zedong, formó parte de una etapa importante de la Revolución China, ¿no? Pero ya era todo un proceso económico y social que se estaba dando en todo un país, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Claro que ahí juega un papel importante Mao Zedong. ¿Ya? Bien, entonces, jovencitos, el Partido Comunista es luminoso, ya sabemos ya, ese es el nombre, el verdadero nombre. Es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista. ¿Qué es terrorista? Esa palabra se utiliza bastante.
Incluso ahora se ha difamado, a muchas personas la han difamado, la han calumniado con terroristas, ¿no? Bien, ¿qué es el terrorismo? Bien, en el Perú, jovencitos, los actos terroristas no van a comenzar con Sendero Luminoso. Y eso, en este caso, me podría costar mi puesto de profesor, quizás, pero bueno, no se puede faltar a la verdad, pues, ¿no? No van a comenzar con Sendero Luminoso. Hay que revisar eh, en este caso los libros de historia, ¿sí? Pero no los libros de historia, en este caso, quizás incompletos, ¿no? Hay que revisar justamente la primera fuente, como se dice, ¿no? Y los actos terroristas no van a comenzar con Sendero Luminoso. Ya antes de Sendero Luminoso ya se habían practicado actos terroristas aislados, no en este caso sistemáticos, porque Sendero Luminoso realizó actos terroristas sistemáticos, ya planificados, organizados, ¿está bien? Pero antes de ellos ya se habían realizado algunos actos de forma aislada, ¿sí? Bien, y eso lo reconoce incluso César Hildebrand, lo reconoce, ¿no? Hace ya, en este caso, hace poco, estamos hablando de, ¿no? Se estuvo hablando acerca de ello, ¿no? Ya, pero la verdad, pues, la verdad, no se puede mentir no se puede engañar a que en un aula de clase se habla lo que es, ¿no? Yo no puedo decir lo que ustedes quizás, eh, lo que, como nos gustaría que sea, ¿no? No es así, pues, ¿no? Bien, entonces es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, ¿está bien? Leninista y maoísta, dice, ¿no? Ya. ¿Qué se resume en el llamado Profesor, pensamiento una universal? consulta. Sí, te escucho, señorita. Sí, te escucho, te escucho. Profesor, ¿es cierto que Cuba influyó en lo que es Perú? Como por ejemplo, primero se iniciaron los caudillos, ya que un profesor de historia nos había mencionado aquello. Ya, bueno, quizás tu profesor de historia se refiere a la época del 60, donde surgieron las guerrillas. Bueno, sí, la Revolución Cubana no solamente influyó en el Perú, influyó en toda América Latina, porque después de la Revolución Cubana surgieron muchos movimientos guerrilleros, no movimientos terroristas, ojo, ¿ah? Ese es un, movimientos guerrilleros. Estamos hablando de 1960, estamos hablando del movimiento, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, estamos hablando de las, eh, del MIR, por ejemplo, el Movimiento Izquierda Revolucionario, liderada por Luis de la Puente Uceda, que en el Perú, ¿no? Estamos hablando de el Ejército de Liberación Nacional, que era un movimiento guerrillero, son guerrilleros reconocidos internacionalmente, ¿no? O sea, la ONU, por ejemplo, la ONU, la OEA los reconoce como movimientos guerrilleros, no los reconoce como movimientos terroristas, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana fue una revolución, bueno, cuya característica fueron las guerrillas, ¿no? ¿Y las guerrillas qué es? La guerrilla en este caso es un grupo de personas que han decidido en este caso declararle la guerra al ejército de ese país, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana influyó mucho en América Latina. Aquí en el Perú surgieron guerrillas. Héctor Béjar, por ejemplo, fue miembro del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Uno de los fundadores, junto con Javier Heró. Javier Heró, estamos hablando del segundo Vallejo, ¿no? Que lamentablemente falleció muy joven, a los 21 años nada más. Eh, y así, también surgieron los Tupamaru en Uruguay, también surgieron en este caso en Nicaragua, la revolución en este caso sandinista, ¿no? En El Salvador, el movimiento Foribundo Martí, y así, ¿no? Entonces, la revolución cubana en este caso influyó bastante en América Latina, porque varios países de América Latina lógicamente también van a despertar y van a querer aplicar el mismo proceso. ¿Ya? Quizás a eso se refiere en este caso eh, tu profesor, ¿no? Estamos hablando pero del 60. Estamos hablando en 20 años atrás, ¿no? O sea, de este proceso que estamos hablando, de 1980, 20 años atrás todavía. 16 años atrás.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre una guerrilla y un terrorista? Es que el acto terrorista es, mira, ve, esto de acá. Ejemplo, ¿ah? Yo quiero, digamos, un ejemplo, ¿ya? Hay un policía, digamos, un ejemplo, nada más estoy diciendo, ¿eh? No quiere decir que yo voy a hacer eso. ¿Ah? Hay un policía que queremos eliminar, listo, pero ese policía está en su casa, con sus hijos, su esposa, su mamá, sus abuelos, su papá, etcétera. Muy bien, le ponemos en este caso una dinamita y todos mueren. Eso es un acto terrorista, mira, ve. Una guerra, una guerra no es un acto terrorista. Porque si no, imagínate ya todos, toda la Segunda Guerra Mundial serían terroristas, ¿no? Ha muerto más gente que en el periodo del conflicto interno, que estamos hablando acá en el Perú. Entonces ya todos serían terroristas. Pues no, Estados Unidos ya todos serían una sarta de terroristas. Entonces no son terroristas, es una guerra, y una guerra es diferente a un acto terrorista, ¿no? Una guerra es cuando justamente se enfrentan dos bandos, ¿está bien? Siguiendo una serie de códigos, pero se enfrentan, ¿no? ¿Sí? Armadamente. Pero ¿tienen algo que ver ahí los niños, las mujeres, los inocentes? No, pues no tienen nada que ver. ¿Sabe que ustedes mejor apártense? Ustedes son inocentes, la guerra es entre dos bandos. Esa es la guerra. En cambio, el acto terrorista no es así, pues, ¿no? Un acto terrorista es, ah, ya, mira, yo te quiero en este caso, te quiero eliminar, pero lamentablemente, con todo lo que estás a tu alrededor, te elimino. Ese es un acto terrorista. Colocar un coche bomba, por ejemplo, en lo cual mueren ancianos, niños, etcétera, ese es un acto terrorista, ¿sí? Entonces, la guerrilla es una guerra que un grupo de personas le declaran al ejército, ¿no? En este caso al Estado. Esa es una guerrilla. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, ¿puede haber una guerrilla que cometa actos terroristas? Claro que sí, pero también hay guerrillas que no cometen actos terroristas, que le han declarado una guerra frontal al Estado, ¿no? Y que todo el proceso de la guerra se realiza sin actos terroristas, sino simplemente es el ejército y ese grupo armado, nada más, ¿no? Entonces ahí no hay actos terroristas. Entonces no se puede en este caso pensar de esa manera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, eh, ajá, claro, ¿no? Ajá, muy bien. Profe, en la guerra también pagaban inocentes, sí, en la Segunda Guerra Mundial mucha gente inocente ha muerto, ¿no? Pero esa gente inocente ha muerto porque en este caso se encontraba dentro, no sabía dónde escapar, ¿no? No sabía dónde huir. Entonces, en ese proceso del conflicto, ahí lógicamente mucha gente inocente ha muerto, ¿no? Sí. Pero bueno, era el enfrentamiento entre dos ejércitos, ¿no? Entre dos ejércitos. Y entre ese enfrentamiento mucha gente ha fallecido, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, ¿no? Muchos ancianos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no por eso, pero la intención en este caso no era, en este caso, eliminar a toda esa población, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente que producto del acto, producto del enfrentamiento han fallecido, ¿no? Entonces, un acto terrorista es cuando una persona, en este caso, tiene la intención de eliminar a inocentes, a su rival, se podría decir, ¿no? A inocentes, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Coloca coches bombas, ¿no? Etcétera, ¿no? Dinamita, etcétera, ¿no? Lo que ha pasado en este caso en la época del 80, bueno. Bien. Ajá, perfecto, esa es la diferencia, ¿ya? Bien, porque si no, imagínate, ya todos en la historia serían terroristas, ¿no? Y no es así, ¿ya? Ahí hay que hacer una distinción ahí. Bien, entonces, ideología marxista, leninista y maoísta, ¿está bien? ¿Qué se resume en el llamado pensamiento Gonzalo? Gonzalo en este caso, se hacía llamar ¿quién? En este caso, Aimel Guzmán, ¿no? Él se hacía llamar Gonzalo. Entonces, era como su seudónimo, ¿no? Su alias. Entonces, bueno, ¿qué más? Originada en el Perú, ¿ya? Actualmente el fundador de Sendero Luminoso es Ayamel Guzmán, quien se encuentra recluido en la base naval de Callao, detenido ya por actos terroristas. Lógicamente, hace poco Ayamel Guzmán acaba de fallecer. Se está viendo en este caso, bueno, ustedes ya creo que en las noticias han podido ver, ¿no? Todo ese acontecimiento, ¿no?
su fallecimiento, qué va a hacer con su cuerpo, etcétera, ¿no? Ya eso es este caso actual ya. Bien, entonces, fíjense acá, a ver, de 1980 al 93, ¿no? Fue el proceso del terrorismo en el Perú. El año 93, el año 99 son las fracciones narcoterroristas. Ahí, lógicamente, ya de lo que Sendero en este caso estaba en Ayacucho, se va más para la selva y se va a aliar, ¿no? Con el narcotráfico y ahí va a salir producto de eso, sale un nombre llamado narcoterrorismo, ¿no? Que es la alianza del terrorismo, los remanentes del terrorismo con el narcotráfico. Bien, entonces, principalmente se ubicaron en el Brain, ¿no? Listo. La ideología, ya te dije ya, la ideología de Sendero era el pensamiento maoísta, marxista, leninista, esa era la ideología. ¿Está bien? Listo. Ahora, muy bien. Y su objetivo de ellos era formar un Estado socialista. Ustedes habrán visto el símbolo del oso y el martillo, ¿sí o no? ¿No? Ustedes creo que han visto en algún momento el símbolo del hoz y el martillo. Y, a ver ustedes, ¿a quién le pertenece ese símbolo? La hoz y el martillo. ¿De dónde viene? ¿De dónde emana ese símbolo de la hoz y el martillo? Lógicamente, ahorita le pregunto, ¿es un policía? El policía va a decir no de Sendero, ¿no? Ya, pero bueno, no estamos ahorita en ese momento. Claro, la hoz y el martillo es un símbolo de la URSS, ¿no? Es un símbolo de la URSS que incluso se va a crear cuando Abimel Guzmán creo que tenía un año de gateando, ¿no? Entonces, eh, la hoz y el martillo, la bandera roja y la hoz y el martillo es una bandera que viene de la URSS. Y eso significa, no significa un acto terrorista, pues, ¿no? Es- Eso significa la unión de obreros y campesinos. El martillo es la unión en este representa a los obreros. Y la hoz a los campesinos. Y esa es una bandera creada en la URSS. Como les digo, se ha creado cuando Aimel Guzmán tendría 2 años, ¿no? Está gateando ahí. Entonces, lamentablemente, Sendero Luminoso ha utilizado esta bandera, ¿sí? Como parte de su símbolo. Y aquí en el Perú, entonces, al momento de cuando las personas ven esta bandera, lo relacionan rápido, lo relacionan con Sendero Luminoso, pero no es así, no es así. E incluso en este caso estuve leyendo los diarios y a una persona lo detuvieron creo que fue eso en Cusco, ¿eh? En Cusco, un ciclista, su camiseta llevaba justamente la insignia, ¿no? Del hoz y el martillo. Y así se puso a manejar su bicicleta. Y fue detenido y dice que va a ser acusado ahora por apología al terrorismo. O sea, en este caso, si mañana, por ejemplo, sale un grupo armado en nombre de Jesús, con una cruz haciendo actos terroristas, bueno, las iglesias ya tendrían que ser acusadas por apología al terrorismo, pues, ¿no? Siguiendo esa lógica, porque no tiene lógica, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, entonces si yo coloco ahorita esta imagen acá, ya estaría haciendo apología al terrorismo, pues, ¿no? Entonces, eso no, o sea, no todo lo que se relaciona con los y el martillo no quiere decir que es, en este caso, apología al terrorismo. Eso es algo que se está utilizando de forma deliberada, ¿no? No se está usando bien, no se está interpretando bien la norma. Entonces, bueno, entonces ya los profesores estarían prohibidos de hablar de los y el martillo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso está, bueno, lamentablemente estamos en el Perú y eso lo interpretan mal, pues, ¿no? La norma. Vamos a hablar acerca de otro movimiento, de otro grupo armado. Estamos hablando del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El MRTA, ¿no? En forma abreviada. El MRTA fue una organización peruana de corte comunista, guevarista, de extrema izquierda, ¿ya? Fundada en 1982. ¿Ya? Inició sus acciones en julio de 1984. En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que el MRTA fue responsable del 1,5% de víctimas mortales.
Ojo, ¿ah? Profe, entonces, si el MRTA fue responsable del 1,5, o sea, quiere decir que el 90 o el 88,5, ¿no? Perdón, el 98,5, alguien es responsable, bueno. Ya, eso, ¿sabes quién es responsable del 98,5? De Sendero y del Estado. Ambos, Sendero y el Estado, son responsables de esos 98,5 víctimas, 5% de víctimas mortales que han surgido en ese periodo. Ya, mírame. Entonces, mira, ahí vamos a ver el grado de responsabilidad, ¿no? El grado de responsabilidad primero está Sendero, porque si no me equivoco, Sendero está con alrededor del 50-56% de responsabilidad. Luego de responsabilidad viene el Estado peruano. O sea, el Estado peruano ha sido el segundo responsable de las víctimas en ese periodo. Y en tercer lugar, con el 1,5 está el MRTA. Y es algo que no se habla, ¿no? Porque el Estado ha sido responsable, fíjate, de un gran porcentaje de víctimas en ese periodo. No estamos hablando de acá de Lima, pues, ¿no? Acá en Lima, en este caso, la gente vivía muy bien, ¿no? A excepción de Tarata. Estamos hablando del interior del país, ¿no? Donde el ejército ingresaba a una comunidad y porque a una persona, a dos personas, en este caso, las involucraban con actos terroristas, a toda la comunidad, moría, ¿no? O sea, el Estado como que ha realizado actos similares a lo que Sendero en este caso hacía, ¿no? Y eso es en este caso algo que no se suele comentar, no se suele hablar. Sí, a ver, veamos por acá. El MRTA fue liderado por el fundador Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos fue exaprista, ¿ya? Exaprista. Él pertenecía al burú político de la juventud aprista, ojo, mira. Eh, Incluso fue muy amigo de Alan García, ¿sí? El APRA en este caso tenía un burú político juvenil, ¿sí? Eran la juventud del APRA, o sea, eran de todos de los jóvenes apristas, había un grupito que eran los que más sobresalían, pues, ¿no? Los más capaces, ¿no? Los que más, quizás en este caso, los que mejor se desenvolvían, ¿no? Ya. Entre ese grupito estaba Alan García y estaba Víctor Polay Campos. ¿Ya? Entonces, este grupo de jóvenes, el APRA decide formarlos, capacitarlos y los mandan a Europa. Los mandan a Europa y es en Europa donde Polay, lógicamente, ¿no? Va a capacitarse, va a formarse políticamente junto con Alan García y otro grupo más. Y es ahí donde Polay le llama mucho la atención el marxismo. Entonces, la intención era que Puebla vaya a capacitarse políticamente, ¿no? Para que sea un cuadro más del APRA. Pero Polay en este caso le llama mucho la atención y va a empezar a estudiar en este caso el marxismo. Y es ahí donde Polay renuncia a su militancia en el APRA. Y luego, en este caso, va a formar el MRTA. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, ese es un hecho histórico, ¿no? ¿Está bien? Un suceso que así nomás no se sabe. Pero no fue el primer aprista en hacer eso. El segundo aprista en renunciar al APRA y formar en este caso un movimiento, se podría decir un grupo armado, fue en este caso Luis de la Puente Uceda. Estamos hablando ya del año de 1967, 1966. Luis de la Puente Uceda también era militante aprista y renuncia a su militancia aprista para formar el MIR. Fíjate, son así cositas que, bueno, ¿no? Son sucesos así que no se saben, no se suelen así encontrar nomás. Bien, Víctor Polay Campos, hasta su recaptura, ¿no? En el encarcelamiento en julio del 92, ya muy bien. En este caso fue el fundador del MRTA,
fundador del MRTA, dice acá, secundado, ¿no? Secundado, perdón, en la línea del mando de Peter Cárdenas, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA, tras la captura de Polay. Polay fue capturado a muy poco de haber comenzado su proceso, ¿no? O sea, muy poco de haber que el MRTA haya comenzado con sus actividades, ¿no? Si no me equivoco, comenzó el año 89, el MRTA, el año 89 comienza con sus actividades, y el año 92, 3 años después, nomás Polay es capturado, ¿no? Fue capturado y luego, en este caso, escapó de la cárcel y nuevamente fue capturado, ¿ya? Y bueno, ahí con la segunda captura ya no pudo escapar, ya, ahí lógicamente ya estuvo ya mm, en cuidados más especiales, ¿no? Bien, tras la captura de Polay asumió el liderato Néstor Serpa Cartolini, que es otro líder del MRTA, que incluso va a ser el que va a liderar la toma en la embajada en este caso, la embajada de Japón, pues, ¿no? El año 97, ¿sí? Hasta que muere, y lógicamente ahí muere en las operaciones Chavín de Huanta, era el año 97, ¿no? Es todo también una historia, el tema de Chavín de Huántar, ojo, ¿ah? También cuando una acción militar realizada por el Comando Chavín de Huántar, ¿no? De las Fuerzas Armadas, recuperaron el control de la embajada japonesa en Lima, ¿no? Tomada en asalto el 17 de diciembre del año 96 por un comando de 14 miembros del MRTA, liderados por Néstor Serpa Cartolini. Bien, vamos a comenzar un poquito con los sucesos históricos, ¿ya? Cómo han ido surgiendo, lógicamente, ¿no? Eh, ¿Quiénes han sufrido, en este caso, este conflicto armado? No ha sido Lima, ¿eh? Lima, a excepción de Tarata, Lima la ha pasado muy bien, ¿sí? Lima la pasó, se podría decir bien, ¿no? Porque si comparamos Lima con Ayacucho, Lima no es nada, pues, jovencitos. Lima no es nada. Y Tarata es uno de 1000 de lo que pasó en Ayacucho. La población más afectada por este conflicto del año 80 al año 2000 es población quechua hablante. ¿Y en Lima, quién era, en Miraflores, quién era quechua hablante? En Miraflores, Tarata, como les digo, es uno de 1000, ¿no? Pero, como les digo, en este caso, la población que más ha sufrido este proceso, las víctimas, era población quechua hablante, ¿sí? Población andina y también población indígena, porque en la selva también han sufrido muchísimo, muchas comunidades enteras han desaparecido. Ojo, comunidades enteras han desaparecido. Y yo cuando viajé en este caso a la selva, lógicamente me interesaba este proceso, ¿sí? Yo estaba en la universidad, me interesaba este proceso y empecé a preguntar, pues, ¿no? Y ahí justamente encontré de que me comentaban de que, bueno, en ese entonces uno de los pobladores de ahí tenía 15 años. Él comenta de que cuando él llega a su comunidad, porque para ir de una comunidad a otra comunidad tendrían todo lo hacían caminando, ¿no? Y la selva es muy tupida, la de la selva es es- en este caso, caminas unos 5 minutos, 10 minutos y ya te perdiste, ¿no? Ya nadie te encuentra en la selva. Entonces, dice que lógicamente, ¿no? Se movilizaba de una comunidad a otra comunidad, ¿ya? Tenía 15 años. Y llega a su comunidad donde están sus padres, todos ellos, y encuentra pues un cerro de gente muerta, ¿no? Un cerro de gente muerta. ¿Qué había pasado? Sendero había llegado y había matado a toda la comunidad, pues, ¿no? Y las comunidades ahí no son conformadas por 10 personas, pues son conformadas por 40, 50 personas. Entonces, ahí justamente vimos cuál era el actuar, pues, ¿no? ¿Cuál era el actuar? Eliminar en este caso comunidades completas. Pero no solamente Sendero, sino que también el Estado también hacía eso, porque muchas comunidades fueron justamente masacradas por el Estado, por el ejército. Entonces, te das cuenta que eso comparado a lo que ha pasado en Lima, no es nada, pues, ¿no? No es nada, ¿sí? La mayor, los actos, ¿no? El mayor número de actos se ha generado justamente en
los ha sufrido en este caso población indígena, ¿no? Población andina y población, las comunidades nativas, ¿no? ¿Por qué los mataban? Los mataban simplemente porque no seguían su pensamiento. Sendero en este caso mataba a las personas porque simplemente ya no los apoyaban o es que daban lo que se dice en este caso, daba aviso a la policía, ¿no? Entonces, si daba aviso a la policía, ya muy bien, muerto. O si daba en este caso, si no me apoyas, ya muy bien, muerto. Entonces, eh, de esa manera, ¿no? Ese era justamente el accionar. Y la policía, ¿no? El ejército, bueno, ya, allá tú eres implicado, entonces ya, todos también son implicados, muertos todos. Entonces la población era justamente quien es la víctima acá, no es el Estado, la víctima acá es la población. La población ha sido víctima de Sendero y víctima del Estado. Como ya les dije ya, el Estado peruano es responsable del 30 y tantos, 39% aproximadamente, ¿no? Y Sendero el 50 y tantos por ciento, ¿sí? Entonces, bueno, las víctimas en sí no ha sido en este caso, como les digo, el Estado, sino ha sido la gente, la población andina, ¿no? Bien, acá comienzan los procesos en 1980, ¿sí? Ahí se da justamente la quema de las ánforas en Chuschi. El año 83 se da la matanza en Uchuracay, en Ayacucho, ¿sí? Si revisamos así cada hecho en la Comisión de la Verdad, justamente vamos a entender, ¿no? El año 83 se da la matanza en Uchuracay, en el Cusco, en la cual mueren justamente 8 periodistas, ¿sí? ¿Qué más? También se da en este caso del 83 la matanza en Lucanamarca, ¿no? En Ayacucho, ¿sí? En la cual dice acá, Sendero Luminoso mató a 69 campesinos, ¿no? Mira, 69 campesinos, ojo, 69 campesinos, ¿no? Entre ellos varones, mujeres y niños. ¿Qué más? El año 85, Alan García en este caso asume la presidencia, muy bien. En- bueno, lógicamente, ¿no? Le gana a Barrantes. ¿Qué más? El 14 de agosto se da la matanza en Acomarca, en Ayacucho, ¿sí? Mira, ve, dice acá, esto es de la Comisión de la Verdad, ojo, ¿ah? Así que no vayan a decir, profe, está inventando, así. Se da en este caso la matanza en Acomarca, en Ayacucho, ¿no? En la cual dice acá, si no me equivoco, 9 o 69 campesinos no fueron asesinados en manos del ejército peruano. Fíjate, fueron asesinados en manos del ejército peruano. Entre ellos, víctimas, 23 niños. Entonces ahora creo que me dan la razón, ¿no? Porque el Estado, los niños, ¿qué tendrían que ver ahí, no? ¿Te das cuenta? La matanza en Acomarca, en Ayacucho, el año 85. El año 86, en este caso, se da en este caso la masacre en el penal del Frontón, en la cual se le atribuye la responsabilidad política a Alan García. Se da en este caso la ley de las rondas campesinas, el año 86, la ley de las rondas campesinas, ¿no? En este caso en la cual la responsabilidad del Estado de garantizar el orden, ¿no? Y la paz interna. Las rondas campesinas lógicamente surgen como una muestra de defensa ante los actos que realizaba lógicamente Sendero, ¿no? Un mecanismo de defensa de la población. Justamente eso fue el inicio de las rondas campesinas. ¿Qué más? El año 88, en las comunidades de campesinos, ¿no? Sendero Luminoso se deja ser, en este caso se deja ser visto, ¿no? Como protector y se convierte en enemigo. Inicialmente de Sendero Luminoso, la gente lo veía como un protector, pero luego ya lo ve al revés, porque ya Sendero empieza a eliminar gente ya. Empieza a eliminar a gente, como le dije, que daba anuncio a la policía, empieza a eliminar gente que no compartían su pensamiento o no compartían en este caso su accionar, entonces empieza ahí a eliminar gente. Entonces la población que a un inicio lo veían como una especie de respaldo, al contrario, ¿no?
se cambian los papeles y ahora, lógicamente, no van a ver como un enemigo, empieza a eliminar a la población. Te da también acá la masacre de Cayar en Ayacucho, en la cual 28 muertos y 44 desaparecidos, ¿no? En manos del ejército peruano, ojo, mira, la masacre de Cayar, 28 muertos y 44 desaparecidos en manos del ejército. El año 91, Sendero Luminoso, en este caso, recién llega a Lima. Bien, ¿qué más? Se da la matanza en Barrios Altos por el Grupo Colina, este grupo paramilitar, pues. ¿El Grupo Colina ha realizado actos terroristas? Claro que sí. Era un grupo paramilitar, ¿no? Era un grupo paramilitar eh, que en este caso realizaba una serie de actos, ¿no? Terroristas también. Bien, el año 92, ¿por qué hay más atentados en Ayacucho? Es que lo que pasa es que es ahí donde se encontraba lógicamente se podría decir la operación, las operaciones de Sendero, ¿no? Es ahí donde se encontraba se podría decir, mm, el centro de operaciones, ¿no? El- los seguidores estaban justamente en Ayacucho, eran mayormente de Ayacucho. El MRTA estaba en la selva nororiente, estamos hablando de Yurimaguas, Tarapoto, Amazonas, ahí estaba en este caso el MRTA. Y no vayan a pensar que entre el MRTA y Sendero eran amigos, ¿ah? No, 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 al contrario, se llevaban una rivalidad entre ellos. Incluso miembros de Sendero asesinaron a muchos miembros del MRTA. Es por eso que el MRTA decidieron no tener enfrentamientos con Sendero y decidieron irse más al norte. Es por eso que se fueron a la selva norte, ¿sí? Son organizaciones, fueron grupos armados completamente distintos, ¿sí? Son completamente distintos, es por eso que hubo rivalidad entre ellos también, ¿ya? El MRTA era más, en este caso su ideología era siguiendo la revolución cubana, ¿no? En cambio, la ideología de Sendero era siguiendo lo que era la revolución china, lógicamente, ¿no? Eh, en este caso no quiere decir que esos actos terroristas sean de la revolución china, ¿no? La revolución china es un proceso diferente, ¿no? Bien, a ver por acá, el año 92 se da la captura de Imel Guzmán. Hay algunas personas que dicen, Fujimori gracias a Fujimori se detuvo a Imel Guzmán. Mentira, pues, mentira. Fujimori estaba pescando con Kenji y su perrito Puñete en la selva, mientras estaban en este caso capturando a Imel Guzmán. Fujimori ni siquiera estaba enterado. La captura de Imel Guzmán se da por un grupo especial, por el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia. Ese grupo especial de inteligencia incluso iba a ser antes disuelto por Fujimori y por Montesinos. Entonces, para que no sea disuelto, este grupo, que era un grupo, se podría decir, clandestino de la policía, ¿sí? Clandestino, era financiado por la CIA. Y no lo digo yo, sino que sus mismos miembros, lógicamente, narran eso, que ellos eran financiados, la CIA les pagaba a ellos. ¿Y cuál era el objetivo? Dar con el paradero de Aimel Guzmán. Y como era un grupo, en este caso clandestino, ni siquiera Fujimori sabía de la existencia del GEIN, porque el GEIN surgió, si no me equivoco, el año 88, el año 89. Ni siquiera Fujimori sabía del GEIN. Pero luego Fujimori se llega a enterar del GEIN y como es un grupo paralelo a lo que hacía la actividad de la policía, el servicio de inteligencia, era un grupo paralelo a lo que hacía el servicio de inteligencia, ¿no? Oficial, se podría decir. Fujimori va a querer disolver el GEIN y que se va a detener en esa disolución cuando se entera de que la CIA era la que financiaba al GEIN. E inclusive, y luego después de eso, Fujimori va a dejar operar al GEIN, ¿no? Va a dejar que siga operando. Y por su parte, en este caso, la policía, o Fujimori, ¿no? Tenía su propio, bueno, la policía lógicamente, ¿no? Tenía su servicio de inteligencia, pero el GEIN era aparte. Y luego, en este caso, quien va a dar resultados era lógicamente el GEIN, pues, ¿no? ¿Sí? Quien da resultados era el GEIN. ¿Por qué? Porque el servicio de inteligencia de la policía
que lideraba lógicamente Montesino Fujimori, estaban buscando a Aimel Guzmán, ¿dónde? En los Andes. Y el GEI dijo, no, pues no creo que esté en los Andes, debe estar aquí en Lima. Y dicho y hecho, pues no, estaba aquí en Lima, en una zona muy residencial. Entonces, los frutos del GEIN, de las investigaciones del GEIN, lógicamente, ¿no? Duraron sus resultados, en este caso fueron 2, 3 años, ¿no? De búsqueda hasta que lograron dar, pues, ¿no? ¿Sí? Con el paradero. Entonces, Fujimori no tuvo nada que ver ahí, nada que ver, ¿ya? Ahí fue durante su periodo, sí, pues, pero no tuvo nada que ver, porque como le digo, cuando él se entera de que ya capturaron a Imel Guzmán, él estaba en la selva pescando con Kenny. Es verdad que Fujimori retrasó un operativo donde ya sabían dónde. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, jovencitos. Fujimori, en lugar de ayudar, en este caso, entorpecía, ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente era en este caso un presidente, ¿no? Que, bueno, llegó de forma inesperada al gobierno, ¿sí? Llegó de forma inesperada porque de las de ganar tenía en este caso Vargas Llosa, ¿sí? Él tenía un plan mucho más mejor elaborado. Fujimori en este caso no sabía, su plan en este caso era, eh, no se podía realizar ese plan de gobierno. Es por eso que Vargas Llosa, ¿qué hace? Le da su plan de gobierno a Fujimori, ¿no? Y Fujimori es quien va luego a ejecutar el plan de Vargas Llosa. Bien, luego del año 97, jovencitos, se da la captura de Mel Guzmán en el 92, el 96 en este caso se da la toma en la embajada, ¿no? El año 97, el comando Chavín de Huántar recupera la embajada. Bien, entonces, ya el año 2000, lógicamente, Yuyanapac va a ser la revista que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en este caso, va a crear, ¿no? ¿Sí? Bien, seguimos por acá. Bueno, acá estamos, ya les he mencionado, ¿no? La matanza en Uchuracay, ¿no? ¿Qué más por acá? También les he mencionado el año 86, ¿no? La masacre que se fue en el penal del Frontón, el año 88, ¿no? En este caso que se va a dar la masacre de Cayara. Bien, y así, jovencitos. Entonces, esto ya lo hemos revisado. Yuyanapac es una revista que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue durante el gobierno de Toledo, ahí se creó esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, va a crear, ¿no? Es un resumen, ¿sí? Yo en este caso he podido conseguir esa revista, es muy buena, es una, es una, es un resumen fotográfico de todo ese proceso. Ustedes lo pueden conseguir en Quilca, en Amazonas también, Yanapac, eh, pero también podrían en este caso conseguir el PDF en Internet de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ahí muestra cómo es que Fujimori quería tener un tercer periodo, ¿no? O sea, Fujimori quería estar 15 años en el gobierno y cómo muestra cómo el Fujimorismo comienza a utilizar el tema de Sendero Luminoso, el tema del terrorismo, para ganar una tercera elección. Ahí fue el comienzo, como ellos en este caso comienzan a utilizar para poder ganarse a la gente, ¿no? ¿Sí? Y ahí la misma Comisión de la Verdad y Reconciliación muestra cómo generan miedo en la gente para que en este caso ganar respaldo. No es ahora nada más, ojo, ¿ah? Profesor, ¿es cierto que Fujimori se le acusa por la muerte de este tiempo de los campesinos? Se le acusa a Fujimori más por su segundo gobierno. En su segundo gobierno ahí fue, en este caso, en la cual Fujimori va a participar, ¿no? En la dirección, etcétera, de muchos operativos en la cual van a morir, por ejemplo, gente inocente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Barrios Altos, ¿no? Lo que pasó en Barrios Altos, que dijeron que ahí era en este caso una reunión de senderistas, pero era una pollada, y ahí muere un niño, ¿no? Fujimori le da en este caso, la amnistía al grupo Colina. Y ahí está donde, en este caso, César Hildebrand dice, ¿no? Que el primer apologista al terrorismo es Fujimori, ¿no? Porque él, al darle la amnistía, es decir, al perdonarle todo,
al grupo Colina, que era un grupo, lógicamente, que ha realizado, un grupo paramilitar que ha realizado muchos actos terroristas, ¿no? Al darle la amnistía, lógicamente se le está perdonando todo, ¿no? Entonces, eso también es apología al terrorismo, ¿no? Bien, y bueno, aquí está la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Creada durante el gobierno de Toledo, y cuyo director presidente de esta comisión fue Salomón Lerner Febres, ¿no? ¿Está bien? Salomón Lerner Febres fue en este caso el director. Bien, jovencito. Entonces, vamos con las preguntitas. La verdad que una hora nada más no ayuda mucho para hablar de todos estos temas. Hay mucho de qué hablar. Bien, vamos con el número uno. A ver, dice. A ver, el uno. El proceso denominado conflicto interno comenzó en el año y culminó en el año. Bien, ¿cuál sería la clave acá? Avión, ¿no? Claro que sí, comienza en el año 1980 y culmina en este caso el año 2000. Dos, el conflicto interno comenzó durante el gobierno de... A ver, ¿durante qué gobierno comienza? Belaúnde, pues, ¿no? Durante el gobierno de Belaúnde. Acá sería dedo. Tres, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada durante el gobierno de... ¿Durante qué gobierno fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Toledo, ¿no? Durante el gobierno de Toledo. Cuatro, durante el conflicto interno, tres fueron los responsables de las víctimas mortales: Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas y el MRTA, de los cuales la organización con menor responsabilidad del 1,5 fue el MRTA, ¿no? 1,5. El mayor número de víctimas del proceso denominado conflicto interno fue, ya, el mayor de todos, lógicamente, el mayor número de víctimas de este proceso, justamente fueron la población, eh, a ver, costera, no, aymara, no, población andina, ¿no? Población andina. Seguida de la población amazónica, ¿sí? Comunidad andina. Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho, señorita? en la 3 ha marcado la B. En la 3. Uy, disculpa, un lapsus recontra brutus, ¿no? A ver, acá Gracias, señorita, gracias. Ah, ya, Toledo es acá. Toledo. Sí, gracias, señorita, gracias. Ahí está. Ya, muy bien. Pasamos ahora sí rápidamente a la Classroom, jóvenes. A ver. Guía. Vamos por acá. Número uno. Dice, a ver, los críticos de las organizaciones subversivas, ¿ya? Perú entre el 80 y 2000, ¿ya? Afirman que el accionar de Sendero Luminoso guarda similitud con las políticas de Pol Pot en, a ver, ¿Ve, profesor? ya, La, profe. Camboya, China, Vietnam, ya, Corea del Norte, ya. Ahí no puede ser en este caso, Vietnam no puede ser, ¿ya? Vietnam no puede ser. Ahí en este caso sería, a ver, vamos vamos, Camboya. a ver, déjenme recordar un poquito, este, eso sería, jovencitos, veamos, a ver, veamos, sí, en Camboya, ¿no? Camboya es, ¿sí? En Camboya, ¿ya? No puede ser Vietnam, porque en Vietnam ahí estamos hablando de Ho Chi Minh, ¿no? Chinito Ho Chi Minh. Ya, uno, Camboya, ¿ya? Uno, avión. Dos, uno de los desencadenantes del conflicto armado interno lo constituye la profunda exclusión social, la cual se define como, ya, ¿cómo se define en este caso la exclusión social, jovencitos? A ver, la falta de oportunidades para el desarrollo de la población mayoritaria del Perú, la profunda desigualdad económica entre los habitantes, ¿no? La práctica discriminatoria llevada a cabo por las minorías étnicas, ¿no? La negación de oportunidades a la mayoría de la población. Muy bien, avión sería, ¿sí? La negación de oportunidades a la gran mayoría de la población peruana a los beneficios de la modernidad, ¿sí? Es decir, que no podían gozar, pues, ¿no? De esa modernidad que en este caso en algunos lugares se generaba.
2 a 10. Profesor, ¿por qué no la D? La D dice la profunda desigualdad económica entre los habitantes del campo con respecto a la población de la ciudad. Es que no era tanto la población del campo, sino era, se podría decir que todo se concentraba en Lima. Había muchas ciudades en los Andes que por más que la población vivía en la ciudad, no vivía en el campo, vivía en la ciudad, tampoco gozaba en este caso se podría decir, de esa modernidad que Lima tenía, ¿no? Entonces, no solamente era esa diferencia del campo-ciudad, sino que, eh, como te digo, eh, había muchas personas que vivían ya en la ciudad, pero que no gozaban tampoco, ¿no? No gozaban justamente de esas oportunidades, de esos beneficios de la modernidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, exclusión social es justamente eso, ¿no? Personas que no pueden acceder a los beneficios que la modernidad lógicamente les brinda. Bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado, ¿sí? Es un tema bien amplio. Yo les voy a dejar las claves, ¿sí? En el Classroom, ¿ya? Ustedes Chicos, pasamos a la siguiente sala, por favor. Todos. Culminamos con la clase. Gracias.